Bueno, entonces vamos a empezar. Eh, la idea de la sesión de hoy, como les venía comentando, es hacer la implementación computacional completa del modelo normal multivariado que hemos venido trabajando desde hace un par de clases y como que cerrar como este aspecto multivariado de los datos eh, que no habíamos explorado como en detalle antes y que, pues bueno, finalmente resulta siendo metodológicamente la misma cosa, pero con respuesta multivariada. En clases pasadas, pues ya desarrollamos absolutamente toda la teoría y todo lo que tenemos que hacer, pero simplemente para dar contexto y que esto quede completo, hablamos del modelo general, de cómo vamos a proceder, eh, y habíamos dicho que vamos a trabajar con, bueno, una respuesta multivariada con distribución normal, donde los parámetros de interés son el vector de medias y la matriz de varianza-covarianza. Dentro de las especificaciones que hicimos, dijimos que, bueno, después de explorar toda la verosimilitud, después de recordar la distribución normal, los estadísticos suficientes, hacer todo el álgebra, dijimos que vamos a trabajar con el caso semiconjugado, donde a priori vamos a especificar nuestro estado de conocimiento acerca de los parámetros de interés de manera independiente por medio de una distribución normal multivariada para los tetas y una Wishart inversa para la matriz de varianza-covarianza. Decíamos que esto no es una camisa de fuerza, de hecho, uno puede especificar otras distribuciones probabilísticas para cualquier parámetro, pero hacerlo con estas distribuciones es muy conveniente porque las distribuciones condicionales completas nos van a quedar en forma cerrada, nos van a quedar con una expresión conocida, de hecho son semiconjugadas porque la distribución condicional completa de teta va a ser una normal y la de sigma va a ser una Wishart inversa, lo cual nos permite, después de derivar las distribuciones condicionales completas, eh, hacer un muestreador de Gibbs muy sencillo, donde tengo que hacer iterativamente el muestreo, bien sea de primero de teta y luego de sigma, o primero de sigma, luego de teta, dado las versiones más recientes de los parámetros. Entonces, la vez pasada discutimos todos los detalles del muestreador de Gibbs, dijimos cómo podríamos optimizar un poco el almacenamiento de las muestras, vimos que teta, pues que es básicamente un vector, y sigma, que es una matriz, pues con unas características, las podemos almacenar de maneras eficientes de distintas formas. Y habíamos finalizado bajo este contexto, bajo este modelo, como un ejemplo donde queremos ver cómo funciona esto en la práctica. El ejemplo que empezamos a considerar fue un ejemplo que propone Hoff en su libro, acerca de algo que usualmente hacemos muy seguido en estadística, que es como un mini análisis de impacto pre-post, donde tenemos un conjunto de individuos que están sometidos a eh, una prueba basal y luego después de una intervención se vuelven a medir para ver el efecto de la intervención. Y en este caso estábamos considerando una base de datos que constituida por 22 individuos, donde después de recibir una instrucción particular acerca de un método de enseñanza o de lectura o de aprendizaje, eh, observábamos cómo queríamos evaluar cómo ese método de enseñanza, bien sea impactaba, afectaba o estaba asociado con eh, la habilidad de los niños antes, y ver si hubo como algún tipo de mejora o no. Y en ese sentido, pues queríamos básicamente responder dos preguntas. La primera es, en términos de de la efectividad del método, como que lo que se hace típicamente, ver si en promedio hubo una mejora significativa o no respecto a lo que se tenía antes, después de haber implementado el protocolo de enseñanza. Eh, entonces, simplemente ahí el interés va a ser comparar dos promedios pre y post, pero son dos promedios que estoy modelando, ojo aquí, esta es la parte más importante, de manera conjunta, ¿no?
Porque bien alguien puede hacer un modelo para el pre, un modelo independiente para el post y tratar de comparar. Pero la idea es aquí tener toda la estructura completa de correlación entre las observaciones para poder hacer la inferencia y la implementación. Y además, queríamos ver si efectivamente el método de testeo, que es básicamente el método que tenemos para probar la efectividad, es un método consistente en el sentido que los puntajes estén correlacionados positivamente de alguna forma. Y de paso, pues ya un poco más salido del ejemplo, esto nos da pie para poder hablar de la bondad de ajuste de los modelos, bien sea por los estadísticos de prueba, como bien lo hemos hecho siempre, eh, bien sea por los criterios de información, como lo hemos hecho siempre, pero también para testear los modelos de manera predictiva en términos de predicción externa, o sea, a través de validación cruzada. En este caso particular, como solamente tenemos puntajes y no tenemos covariables y demás, ambos métodos, o sea, como que los modelos que vamos a comparar no van a presentar como muchas diferencias, pero pues bueno, por lo menos vamos a poder ver el método y ver cómo funciona la validación cruzada en un caso aplicado. Entonces, teníamos una base de datos. La base de datos es una base de datos muy común, empezando porque no tenemos datos faltantes, tenemos apenas 22 individuos, medidos en tenemos 22 individuos medidos en dos características. Entonces tenemos una base multivariada con n individuos, p características, o sea, n igual a 22 y p igual a 2. En términos de los datos faltantes, si aquí, por ejemplo, nosotros tuviéramos algún NA por algún motivo, una manera de proceder es a través de la distribución predictiva posterior. Es decir, dentro del muestreador de Gibbs, esto lo vamos a discutir un poquito en detalle ahorita más tarde, pero dentro del muestreador de Gibbs, antes de actualizar teta y antes de actualizar sigma, yo puedo muestrear el valor faltante de la verosimilitud, ¿no? Porque yo sé que eh, los jets siguen distribución normal, entonces como en una iteración dada del Gibbs yo tengo teta y tengo sigma, o sea, condicional en teta y condicional en sigma, yo puedo mostrar el y. O sea que imputar es demasiado sencillo. Simplemente muestreando de la distribución predictiva posterior, que me lo permite hacer el Gibbs inmediatamente, porque dentro del Gibbs yo tengo los tetas y tengo los sigmas. Entonces, condicional en ese teta y condicional en ese sigma, yo puedo muestrear el dato que me haga falta. Pero bueno, en este caso no lo tenemos que hacer. Lo haremos después, enseguida, cuando hagamos algo de validación cruzada. Muy bien. Habíamos inspeccionado un poco los datos, habíamos hecho un poquito de estadística descriptiva. Después de ver cómo la estructura de los datos, habíamos hecho como una inspección a ver si la normalidad era como un modelo razonable para este conjunto de datos. Veíamos que la simetría, aunque no era perfecta, tampoco era preocupante. Habíamos discutido también que, a pesar de que fuera otro paradigma, si alguien quiere puede hacer pruebas de normalidad multivariada o cualquier otra cosa, a pesar de que tenga que interpretar un valor P o algo así. Yo, en particular, esto es algo como muy personal, pero digamos, usted no lo tiene que hacer así. Yo soy muy de hacer un análisis exploratorio de datos primero, ver, digamos, de manera eh, preliminar cómo es el comportamiento muestreal de los datos. En este caso vemos que hay como una eh, correlación positiva aparentemente fuerte o por lo menos moderada entre el pre y el post y que básicamente la distribución conjunta pareciera ser normal en algún sentido, porque usted ve aquí la elipse de alguna forma. Marginalmente usted puede hacer la misma inspección, pero lo más importante es que en algún punto usted tenga como todas las herramientas para probar si el modelo que usted asumió y el modelo que usted está presumiendo para testear las características de interés sea un buen modelo. Y eso usted ya lo sabe hacer, por medio de los estadísticos de prueba, por ejemplo. Entonces,
Bueno, a pesar de que los datos puedan que no sean perfectamente normales, el modelo es suficiente para representar las características que me interesan, que en este caso es la diferencia de medias pre-post y la correlación. Entonces, bueno, después de haber inspeccionado la normalidad, que en este caso, repito, a pesar de que tengamos de pronto una cola pesada un poco en una de las distribuciones marginales, bueno, y en la otra también por la derecha, pues no tenemos como, digamos, razones importantes para decir que el sesgo de los datos es tal que un modelo normal se sale de las manos. Incluso si ese fuera el caso, si los datos presentaran un sesgo demasiado fuerte, yo, yo incluso correría el modelo, haría las inferencias, bla, 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 y si los estadísticos de prueba me reflejan un buen comportamiento de los datos, el modelo sería suficiente para testear ese carácter. Puede que otra no, puede que de pronto otra característica en términos de predicción o alguna otra cosa no, pero para hacer inferencias sobre las medias de pronto sí. Pero bueno, digamos que eso es algo que uno tiene que hacer como en el ciclo de vida de la ciencia de datos, ¿no? Proponer un modelo, ajustar el modelo, hacer la inferencia, testear el modelo y si el modelo no pasa los tests, volver a empezar. Listo. Habíamos hecho esa descripción de los datos y habíamos calculado los estadísticos suficientes que de alguna manera son importantes para poder correr el muestreador de Gibbs. Habíamos calculado la media, el vector de medias muestreal. De este vector de medias muestreal habíamos dicho que aparentemente el post es ligeramente superior que el pre, entonces esto está como un indicio de que bien el examen, bien la intervención surtió cierto efecto o que por lo menos no hay diferencias entre los dos. Y en términos de la matriz de correlación, habíamos dicho que, fíjese que tenemos una covarianza positiva importante entre las dos características, lo que quiere decir que ajustar modelos independientes no es la mejor idea en este caso. Y de hecho lo vamos a hacer ahorita, cuando comparemos el modelo conjunto con el modelo independiente, para que usted vea que en efecto estaríamos perdiendo la correlación, eh, estaríamos perdiendo la inferencia sobre la consistencia del test de hacerlo de manera independiente. Hablamos un poco de la distribución previa y de cómo elicitar los hiperparámetros. Habíamos dicho en este caso que como teníamos puntajes entre 0 y 100, pues un buen valor a priori sería un 50-50 para no favorecer ningún lado de la prueba. En otros casos a veces el poner 0-0 es una buena opción. En ese sentido, como sabemos que el rango de los puntajes promedio tienen que estar entre 0 y 100, siguiendo la regla empírica de la distribución normal, establecimos cuáles serían las varianzas a priori en la matriz de varianza covarianza, bien de lambda 0 como de S0, poniendo una gran cantidad de masa entre 0 y 100. Y a priori también establecimos que la correlación entre las dos características era 0.5. A veces, si usted no tiene información al respecto de esto, la puede setear también como 0. No pasa nada. Muy bien, entonces lo que habíamos hecho la vez pasada fue, bueno, establecer esta distribución previa con estas consideraciones que acabamos de decir y ajustamos el modelo. Ajustando el modelo, quisiera, esto ya lo hicimos, así que lo voy a hacer muy rápido. Quisiera como resaltar un par de cosas. Primero, que usted tiene que dar un par de valores iniciales. Obviamente, inicializar a teta con y barra y sigma con la matriz de varianza covarianza es una excelente idea, pero lo de siempre, si usted quiere aquí inicializar el modelo con, no sé, 50-50 y la matriz identidad, está perfecto. Y finalmente esto va a converger y de hecho converge muy rápido, porque apenas tenemos un par de parámetros multivariados. Pero lo que quisiera decir en términos del muestreador de Gibbs es que el almacenamiento tiene que hacerse con cuidado, ¿no? Recuerde que teta es un vector de medias, o sea, usted necesita un objeto, aquí estoy llamando teta, para almacenar ese vector, y usted necesita, en este caso ya como una generalización de una matriz, usted puede guardar esto bien sea en un tensor de 3 dimensiones o en una matriz rectangular común y corriente, pero usted tiene que vectorizar la matriz.
Si para no complicarse la vida usted quiere guardar toda la matriz, está bien, porque finalmente pues, es una matriz simétrica, entonces pues usted estaría, digamos, agotando los recursos un poco más rápido si decide guardarlo todo, pero digamos que es a su gusto. Aquí también tenemos un par de objetos para guardar los valores de la distribución predictiva posterior y la log verosimilitud, como de costumbre, para poder calcular tanto los criterios de información como la convergencia del modelo. Bueno, aquí está el muestreador de Gibbs, como siempre. Primero actualizo teta, luego actualizo sigma, con medio de las distribuciones condicionales completas. Uno de ellos era una distribución normal multivariada que era para teta, la distribución Wishart inversa, por eso está aquí un solve, ¿no? Usted, por ejemplo, recordará que la distribución gamma inversa, para simular de una gamma inversa, uno muestrea de una gamma y luego le hace uno sobre para que le quede gamma inversa. Entonces aquí lo mismo. Y el comentario súper importante que quiero hacerlo en términos de eficiencia es que hay cantidades constantes en las distribuciones condicionales completas que usted no tiene que calcular dentro del Gibbs cada paso, ¿no? Imagínese yo calculando la inversa de lambda cero cada vez que yo haga un paso del muestreador, pues eso come un montón de tiempo. Y en 2 dimensiones, bueno, no se nota tanto, pero si usted está trabajando en 3, 4, 5 dimensiones, eso come tiempo muchísimo. Invertir matrices es de las operaciones más costosas que hay en computación. Entonces, bueno, aquí está el muestreador de Gibbs. Primero decidí actualizar teta y luego decidí actualizar sigma. Si usted quiere hacerlo al revés, está perfecto, no pasa nada. Primero sigma y luego teta, y está bien. Si usted tuviera datos faltantes, la forma de imputarlos es muy sencilla. Antes de actualizar teta, usted muestrea de la normal multivariada, eh, condicional en el valor de teta y condicional en el valor de sigma de la iteración, eh, la data que le hace falta. Obviamente, como esto va iterando, pues esas actualizaciones se van a ir actualizando y pues finalmente le queda una cadena de imputaciones. Pero pues es perfecto, es como si los valores faltantes fueran otro parámetro extra. Es la misma cosa. Muy bien. Aquí estoy muestreando la distribución predictiva posterior. Entonces, fíjese que no tengo datos faltantes, pero dado el valor de teta que acabé de actualizar, dado el valor de sigma que acabé de actualizar, pues muestreo una sola observación de la distribución normal multivariada y bueno, esto me va a permitir a mí hacer aquí ahorita un par de comentarios acerca de las diferencias entre diferencias significativas en términos estadísticos y diferencias significativas en términos prácticos, en términos de la variable. Calculo la log-verosimilitud. Aquí lo más importante es que recuerde que la log-verosimilitud es el log de un producto, o sea, la suma de los logs. O sea que aquí yo me estoy apoyando de la distribución, la densidad de la distribución normal multivariada para poder hacer el log. Y bueno, y almacenar. Fíjese entonces que el sigma lo estoy guardando de la manera la menos eficiente posible, porque mire que en sigma, y en este caso decidí hacerlo así porque apenas tenía 2 dimensiones, entonces la verdad el ahorro no es tanto, pero estoy guardando columnas repetidas, ¿no? Es decir, estoy vectorizando la matriz. Recuerde que R vectoriza por columnas, por defecto. Es decir, la vectorización en R se hace así, ¿no? Con CD y la matriz. Es como si fuera una concatenación. Y entonces, al vectorizar, estoy guardando en una matriz, pero si usted quiere guardar la matriz en lugar de la vectorización, también lo puede hacer, ¿no? Solamente que en lugar de guardar el vector, tiene que guardar la matriz en un arreglo de 3 dimensiones, por ejemplo. Un array, ¿no? Un array. Listo. Bueno, usted corre el modelo, nunca olvide poner la semilla aleatoria para que esto sea reproducible, en fin. Y lo que debemos hacer primero, esto yo creo que de ahora en adelante lo voy a omitir un poco de nuestras prácticas porque toma un poco de tiempo, pero claro,
tengamos que evaluar la convergencia, ¿no? Entonces yo la evalúo de muchas formas, a través de la cadena de la log verosimilitud. Vemos que no hay razones para pensar que la cadena no sea estacionaria, entonces perfecto. Segundo, a través de los errores estándar de Monte Carlo, es decir, a través de las desviaciones estándar de los parámetros a posteriori sobre su tamaño efectivo de muestra, raíz de su tamaño efectivo de muestra, porque finalmente yo estoy utilizando la ley débil de los grandes números para poder hacer las estimaciones. Y, y fíjese que tenemos errores estándar de Monte Carlo menores que a la centésima, por ejemplo. Entonces, tenemos errores de Monte Carlo muy pequeñitos para la media, errores de Monte Carlo muy pequeñitos para la varianza. Mire que, por ejemplo, el error de Monte Carlo para sigma 1,2 es lo mismo error de Monte Carlo para sigma 2,1. Pues claro, porque es exactamente la misma columna. Entonces, pues está muy bien. Tenemos una excelente cadena para hacer inferencia. En términos de la inferencia, me voy a permitir primero que hablemos un poco sobre la distribución posterior de teta y la distribución predictiva posterior. Y aquí vamos a tener, bueno, este es el gráfico, usted lo puede examinar el código después. Ese es un dispersograma común y corriente. Y aquí, mire lo siguiente, tenemos las muestras a posteriori, de tanto de teta 1 como de teta 2. Y tenemos una línea azul que refleja la línea de 45 grados de la recta de x igual a y. Bueno, en este caso debería decir técnicamente teta 1 igual a teta 2. En rojo, en esa cruz en rojo, tenemos la media, la estimación puntual a posteriori de teta 1 y de teta 2, que es la media del examen pre, teta 1, y la media poblacional de teta 2 del examen post. Entonces, uno ve ese gráfico y como la mayoría de la masa, de hecho ahorita hacemos el cálculo, pero por lo menos visualmente ya lo tenemos claro, la mayoría de la masa, un gran porcentaje de la masa, está por encima de la recta identidad de la recta de 45 grados, pues ya tenemos una evidencia enorme de que a posteriori, una vez observamos los resultados de los tests, el promedio de las pruebas post es superior con una alta probabilidad, de hecho es casi que del 90 y pico por ciento, ahorita vemos el cálculo, eh, que, que el puntaje del test promedio pre. O sea, el mecanismo aleatorio que genera este conjunto de datos indica que el promedio del post es superior significativamente al promedio del pre. Lo cual es chévere porque nos da como una evidencia importante de que la metodología está siendo efectiva para poder para poder mejorar la habilidad de los estudiantes, en este caso que era de lectura. Entonces ya tenemos suficiente evidencia a posteriori para decir que, ok, a posteriori la media de los posts es superior significativamente a la de los pre. Es más, bueno, aquí está el de la predictiva posterior, pero antes de ver este gráfico, veamos el cálculo, haciendo la inferencia. Si yo calculo la media posterior y de la diferencia, ¿no? Es decir, yo quiero la estimación puntual de teta 2 menos teta 1. Bueno, o teta 1 menos teta 2, lo que usted quiera. Es decir, quiero la media, la estimación puntual de qué tan efectivo es el segundo examen en promedio respecto al primero. Fíjese que la probabilidad de que eso ocurra, la probabilidad de que teta 2 sea mayor que teta 1, aquí está escrito como la probabilidad de que teta 2 menos teta 1 sea mayor que 0, pues obvio, eso es lo mismo que teta 2 sea mayor que teta 1. Fíjese que eso me da el 99%. O sea, el 99% de la masa de puntos que usted ve aquí, teta 2 es superior a teta 1. Entonces tenemos una evidencia enorme a posteriori de que el examen es efectivo, por lo menos. Muy bien. Ahora,
Bueno, y tenemos el intervalo de credibilidad, ¿no? El intervalo de credibilidad. La estimación puntual nos da de 6 puntos. Tenemos una ventaja de 6 puntos a favor del segundo examen y con una probabilidad del 95%. Esto fue un concepto difícil de explicar en la consultoría que les dije hace un momento. Con una probabilidad del 95%. La diferencia entre teta 2 y teta 1 está entre 1.6 y 11 puntos. O sea, tenemos un margen de error de cerca de 5 puntos. Entonces tenemos una suficiente evidencia para declarar diferencias significativas a nivel poblacional. Ahora, en términos prácticos, ya no en términos, ya no en términos poblacionales, sino en términos prácticos, en términos de estudiantes, ¿será que tenemos la misma evidencia de tener eh, esa superioridad? Es decir, aquí cuando yo comparo teta 1 menos teta 2, estoy comparando los dos mecanismos aleatorios que le dan vida a los datos, ¿no? Estoy comparando las dos poblaciones a nivel global, pero aquí cuando yo hago la distribución predictiva posterior estoy haciendo algo diferente y es, si yo seleccionara de la población o del grupo de individuos que estoy testeando, un individuo y le hago la prueba pre y la prueba post, eh, fíjese que la diferencia práctica en los puntajes, la evidencia ya no es tan contundente, sigue siendo contundente pues, pero ya no es tan contundente como lo era antes. ¿Por qué? Porque es que estoy ahora hablando de cosas diferentes. Mientras que aquí estoy comparando los promedios de las pruebas a nivel global. Aquí estoy comparando los promedios de las pruebas a nivel global. Aquí estoy comparando las calificaciones de un individuo que yo selecciono aleatoriamente de la población que sea similar a los estudiantes que estoy testeando, bla, 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 bla. Entonces, nuevamente tengo una evidencia de que a este individuo le va a ir mejor en la prueba post, pero la evidencia no es tan contundente como cuando comparo las poblaciones directamente. Es más, la probabilidad de, veámosla, la probabilidad de tener una puntuación más alta de un individuo seleccionado al azar de la población ya ahora es del 72%, lo cual sigue siendo, digamos, una diferencia importante. Pero fíjese que nuevamente vuelvo a tener como una diferencia de 6 puntos, pero la incertidumbre asociada con la diferencia en el puntaje del examen, no, ojo, pilas, no es a nivel promedio poblacional, sino en el puntaje del examen, ya es mucho mayor que antes, ¿no? Entonces, quisiera hacer énfasis y quisiera como que usted tuviera una conciencia importante en que una cosa es hacer inferencias sobre las medias a nivel poblacional, los cuales nos deja declarar que en efecto la prueba es efectiva y demás, pero otra cosa es hacer predicciones, ¿no? Otra cosa es trabajar ya con puntajes reales de individuos reales, que en este caso nos da igual una buena evidencia, el 72% a favor del POS. Pero son en principio cosas diferentes. Muy bien. Ahora, también puedo hacer inferencias sobre sigma, sobre la consistencia de la prueba. Recuerde que sigma es el coeficiente de correlación y bueno, claramente no tengo que decirle cómo se define un coeficiente de correlación, es básicamente la covarianza sobre sigma 1 sobre sigma 2. Pero lo bonito de este modelo conjunto es que precisamente puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque es que si alguien coge eh, la primera muestra, digamos, la primera columna de Y, le ajusta a un modelo normal y luego de manera independiente coge la segunda columna de Y y la ajusta a otro modelo normal univariado, obvio, con lo que ya habíamos visto antes hace unas cuantas semanas. Pues sí, lo podría hacer y muy seguramente va a tener como algunos argumentos para detectar diferencias significativas entre los promedios y ahí está bien. Pero la correlación entre los exámenes no la puede evaluar de manera directa y lo que pudiera hacer de alguna forma no va a captar las características reales de la población porque claramente hay una correlación entre las dos pruebas.
claramente debe haber como algún tipo de relación entre lo que ocurre en el pre y el post. Es como en las medidas repetidas, ¿no? Sabe que, o en las series de tiempo, en los datos longitudinales, o que hay como una correlación entre lo que pasa hoy y lo que pasa mañana. Entonces, en este caso vamos a hacer inferencias sobre Rho. Algo muy bonito de hacerlo bayesiano, como de costumbre, es que para hacer inferencias sobre una función de los parámetros, pues simplemente opero con las muestras a posteriori y voy a poder responder las preguntas que quiera, ¿no? Por ejemplo, si las pruebas son consistentes, es decir, si hay como una consistencia directa entre los resultados de las pruebas, o sea, si hay una relación directa entre lo que ocurre en el puntaje de la primera con la segunda, y bueno, y calcular probabilidades y lo que yo quiera. Entonces, bueno, aquí en este objeto Rho, pues cojo las muestras a posteriori, cojo la covarianza y lo divido entre el producto de las desviaciones estándar. Pero entonces fíjese lo siguiente, se da cuenta que aquí en Rho yo utilizo la columna 2 de sigma, la columna 1 y la columna 4, y la columna 3 pues quedó almacenada en memoria, pero nunca la estoy utilizando porque es la misma columna 2. Entonces, en ese sentido es que yo le digo que estoy malgastando memoria, ¿no? Estoy malgastando recursos porque pues eso toma tiempo, escribir en memoria toma tiempo. En dos dimensiones, digamos que uno se lo aguanta, incluso tres, pero ya en dimensiones superiores ya la pérdida de tiempo se siente muchísimo. O sea, salvar la columna 3 de la matriz de varianza-covarianza vectorizada no tiene gracia. Bueno, hagamos un gráfico a posteriori, mire, muy bonito. Podemos decir, vamos a ver si aquí tenemos las cifras, podemos decir que la probabilidad de que Rho sea mayor que 0.6, que es donde uno puede establecer como una cota para establecer como una relación moderada entre las covariables, entre las variables, es del 80%. O sea que tenemos suficiente evidencia para declarar que hay una consistencia entre las pruebas, lo cual es bueno, porque entonces mi inferencia sobre teta 2 y teta 1 adquiere más peso, porque de alguna forma, si usted haciendo la prueba pre tiene una prueba, por ejemplo, mucho más fácil que con la prueba post, o al contrario, pues eso como que le quitaría peso a las conclusiones que usted ya halló con teta 2 y teta 1, ¿no? A pesar de que usted ya haya podido detectar las diferencias, digamos que tener una consistencia entre las pruebas es importante, sobre todo a nivel experimental, para que alguien no le diga a usted como, no, pero es que si la primera era más fácil que la segunda, o al contrario, pues digamos que eso no, ya tenemos evidencia de que eso no está ocurriendo. Y bueno, y lo de siempre, ¿no? Usted puede declarar sus resultados en términos probabilísticos o de credibilidad diciendo que con una probabilidad del 95% la correlación entre los dos exámenes está entre 43 y 85%, súper chévere. Puede decir que mire que todo el intervalo es positivo, entonces tenemos suficiente evidencia para garantizar una consistencia entre las pruebas, bueno, y toda la inferencia que quiera hacer con Rho. Es decir, aquí usted no tiene limitaciones, pues usted puede jugar con Rho de la manera que quiera. Y bueno, y mire, tiene la distribución total a posteriori luego de haber hecho el modelo. Eh, esto haciendo como, digamos, los modelos independientes se va a perder. Y no voy a poder responder preguntas en este sentido, ¿no? Porque, ¿de dónde saco la covarianza, por ejemplo? Las desviaciones las tengo, digamos. La desviación del primer modelo, la desviación del segundo modelo, bueno, pero la covarianza, ¿dónde la saco? Y vamos a ver ahorita los estadísticos de prueba van a favorecer muchísimo el modelo conjunto, ¿no? Que es claro, es lo que hace más sentido. Si incluye un modelo más sofisticado, pues el modelo, el grado de sofisticación del modelo es lo suficientemente bueno como para justificar que tengamos un par de parámetros extra. Listo. Bueno, de hecho es un solo parámetro extra, que es la covarianza. Listo. Muy bien. Entonces, aquí es cuando quisiera que dedicáramos un par de minutos a hablar de la bondad de ajuste del modelo y repasáramos un poco y hablemos un poco ahorita también de la validación cruzada. Entonces, yo dije, listo, como estoy haciendo inferencias sobre la diferencia de las medias a nivel poblacional y estoy haciendo inferencias sobre la correlación
entre, entre las pruebas, pues mis estadísticos de pruebas naturales van a ser esos, ¿no? La diferencia de medias y la correlación observada en las muestras. Entonces, aquí consideré dos modelos para, aquí vamos a considerar, digamos, eh, varias opciones. Lo primero es considerar el modelo conjunto, como el que tenemos, el multivariado, aquí está, usted lo ve. ¿Y qué estoy haciendo? Entonces, voy a simular con las muestras a posteriori, mire, aquí está teta mayúscula y aquí está sigma mayúscula, con, las, con los parámetros a posteriori, voy a generar n, o sea, 22 observaciones de la distribución predictiva posterior. ¿Listo? Y, o sea, fíjese que aquí este YREP es toda una base de datos nueva, es una matriz de 22 por 2. Y mire aquí un detalle. El detalle es que, bueno, teta viene ya listico para meterlo dentro de la función, pero sigma me toca reconstruirlo, ¿no? Porque recuerde que sigma yo lo había vectorizado, o sea, tengo que desvectorizar el vector para poder meter ese sigma dentro de la normal multivariada y poder muestrear de ahí. Entonces, bueno, una vez desvectorizo sigma, que ahí usted lo ve, lo que estoy haciendo es calcular los estadísticos de prueba, calcular la diferencia de promedios y la correlación. Entonces, véalo. Aquí está la media de la segunda columna menos la media de la primera columna, almaceno eso, y la correlación entre las dos columnas. Súper. Y es lo único que me atrevo a salvar, ¿no? Salvar estos datos, pues revienta la RAM muy rápido. Muy bien. Entonces, bueno, y mire, bueno, este es el gráfico, este código no se lo va a explicar, pero bueno, mire cómo quedó bonito esto. Tenemos que la diferencia de medias, aquí usted la ve, la diferencia de medias la estamos captando, el valor observado, el valor interno, el valor del conjunto de datos, predictivamente, lo estamos captando absolutamente bien. Vamos a tener un valor PPP, un Predictive P-Value bien pequeño, bien cercano a 0,5. Y lo mismo con la correlación. Tenemos una cola un poquito más pesada sobre la izquierda, sí, está bien, pero pues claramente el valor observado está casi que en la mitad de la distribución del valor predictivo, ¿no? Es más, los PPPs me dan del 48 y del 37%, nada extremo, ¿no? Recuerde que algo muy malo sería que me dieran cercanos a 0 o cercanos a 1. Usted puede definir el PPP bien sea con menor o con mayor, ¿no? Eso lo da. O sea que mi primer chequeo del modelo salió perfectamente bien. Yo con este modelo no le hago absolutamente nada más. Ya con este modelo hago mi consultoría, hago mi análisis, reporto mis resultados, estoy perfecto. Ya tengo suficiente evidencia empírica para garantizar que el modelo que tengo es bueno. Ahora, si por ejemplo, y aquí esto es lo que hemos discutido siempre, si por ejemplo la diferencia de medias presentar un problema, o sea, la distribución predictiva posterior me quedara muy a la izquierda o a la derecha, puede que sea evidencia de que haya outliers en los datos, pues ahí toca cambiar, por ejemplo, la verosimilitud y en lugar de trabajar con una normal, uno debería trabajar con una T, ¿no? Que es como la distribución con colas más pesadas, simétrica por excelencia, que me permite a mí modelar outliers. Súper. Pero pues, bueno, en este caso sería perder tiempo, ¿no? Es decir, lo podríamos hacer, pero la ganancia sería muy poca. Pues porque ya tenemos un buen modelo. Ahora, como ejercicio, aquí quise hacer algo que pues yo creo que es chévere que ustedes lo vean y puede ser valioso para ustedes. Es considerar dos modelos y compararlos. Compararlos de varias maneras. De hecho, tenemos tres métricas de comparación. Con estadísticos de prueba, que ya lo acabamos de hacer, pero igual lo voy a volver a hacer, pero con los dos modelos. Por medio de criterios de información y por medio de validación cruzada. Entonces, ¿cuáles son los modelos que vamos a comparar? El primer modelo es un modelo normal, univariado, semiconjugado, como el que vimos hace 5 semanas. O sea, coja al pre y modélolo por medio de un modelo semiconjugado normal e independientemente coja el post
y ajústele un modelo normal. Y con esas muestras hacer la inferencia. Claro, porque eso me va a generar muestras de Muse, me va a generar muestras de sigmas, entonces, tanto pre como post. Entonces ya con eso yo puedo trabajar. Y el modelo 1, que es el modelo, digamos, que estamos poniendo a prueba, es el modelo conjunto, ¿no? Que es el que ya acabamos de hacer todo, ¿no? Entonces aquí tengo un par de recomendaciones y esto les va a ser muy útil en su caso de estudio número 2. Y es, en el caso de estudio número 2, ustedes también van a tener que comparar modelos de clustering en ese caso. Y bueno, obviamente yo les diré qué métricas utilizar y qué estadísticos de prueba y toda esta cosa. Pero mi comentario es, sean muy organizados almacenando las muestras a posteriori de cada modelo. Pues porque con eso es que van a ser los estadísticos de prueba, los criterios de información y toda la cosa. Porque si ustedes no lo hacen modularmente, si no lo hacen de manera organizada, si no salvan las muestras de manera, digamos, óptima, van a pasar dos cosas. Número uno, si ustedes no programan esto de manera eficiente, eh, cada corrida les va a demorar muchísimo y no van a poder hacer las comparaciones porque tenemos que ajustar los modelos varias veces. Y número dos, si ustedes no son organizados con las muestras, al final se les van a confundir, bueno, que era, como tienen tetas para un modelo y tetas para otro modelo, ¿cuál era el teta de aquí? ¿Cuál era el teta de allá? ¿Cuál era el sigma de aquí? Bueno, entonces en ese sentido tienen que ser muy organizados. Bueno, aquí no debía haberlo hecho, la verdad, no debía haberlo hecho, pero yo les puse como todos los detalles del ajuste del primer modelo y digo que no debía haberlo hecho porque ya lo habíamos hecho hace 5 semanas. Entonces lo que usted ve aquí es el modelo semiconjugado univariado con los mismos hiperparámetros que teníamos antes. Claramente no necesito un hiperparámetro para la correlación porque no tengo un factor de correlación aquí que meterle al modelo, porque tengo un teta y un sigma para el pre, tengo un teta y un sigma para el post, y no tengo un factor de correlación que modelar, entonces no necesito un hiperparámetro de la correlación. Y bueno, y aquí por dentro, fíjese que dice para J de 1 hasta P. Recuerde que P es el número de variables, o sea, 2, o sea, el pre y el post. Entonces, eh, mire que estoy corriendo los modelos de manera independiente, primero para el uno y luego para el otro. Ahora, mi forma, esta no tiene que ser la suya, mi forma de hacerlo en este caso, como tengo poquitos parámetros, voy a guardar todos los parámetros, eh, um, voy a guardar todos los parámetros en un solo arreglo. Pero mire que es un arreglo multidimensional. En la primera dimensión tengo la iteración del algoritmo. En la segunda dimensión tengo los parámetros que voy a guardar. Muy seguramente va a ser teta, va a ser sigma y va a ser la predictiva de los yes, muy seguramente. Permítame, miro aquí. Ah, no, y la log verosimilitud, aquí está. Voy a almacenar tanto teta como sigma como la log verosimilitud. La predictiva la hago en otro lado. Y obviamente en la tercera dimensión, pues tengo que decirle cuál es la columna con la que estoy trabajando, ¿no? Entonces, eh, esto depende mucho del usuario. Si usted se siente más cómodo, digamos, haciendo phi 1 y luego otro phi 2 o guardando en un archivo de texto, lo que quiera, hágale. Es como a usted le guste más. Pero bueno, aquí está el modelo semiconjugado común y corriente y mire, aquí estoy almacenando todo, ¿no? Iteración B del modelo J, estoy guardando teta, sigma y LP. Recuerde que en la segunda dimensión tengo 3 entradas, ¿no? O sea que aquí está. Esto es un tensor, mejor dicho. Esto no es un arreglo bidimensional, es un tensor de 3 dimensiones. Muy bien. Listo, ajusto el modelo, ya tengo mis muestras, tengo los tetas, tengo los sigmas y tengo la log verosimilitud. Recuerde que la log verosimilitud va a ser muy importante para evaluar la convergencia y para evaluar los criterios de información. Y ahora los estadísticos de prueba.
Entonces, mire, nuevamente me toca hacerlo con un for. Esto lo voy a guardar en, eh, esto lo voy a guardar en un objeto eh, um, en un objeto con dos dimensiones, porque pues en este caso tengo dos estadísticos de prueba, ¿no? Tengo 10.000 iteraciones y la columna para la diferencia de medias, aquí usted la ve, y la columna para la correlación. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es generar exactamente la misma base de datos a nivel predictivo, ¿no? Y usted dirá, bueno, pero bueno, ¿cuál es la diferencia con lo que habíamos hecho antes? Fíjese que la diferencia con lo que habíamos hecho antes es que lo estoy haciendo independientemente. Primero para una población y luego para la otra población. Y estoy generando no de una normal multivariada. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo de manera independiente. Desde una normal común y corriente, donde la media es teta y la varianza es sigma, sigma cuadrado. Primero lo hago para j igual a 1, luego lo hago para j igual a 2, y ahí sí calculo mis estadísticos de prueba. Ahí estuvo. Y bueno, y va a pasar lo que esperábamos, ¿no? Lo que va a pasar es, bueno, aquí, esto es un comentario bien importante que algunos, le estoy quitando un poquito de zoom para que usted pueda ver ver la comparación. Es el siguiente. Si usted va a comparar tendencias, recuerde utilizar la misma escala en las dos. Voy a poner un poquito más de zoom. Recuerde utilizar la misma escala, en este caso en el eje X, para poder hacer la comparación bien, ¿no? Pues porque si no, usted no va a ver las diferencias. Entonces, mire, en la primera fila tengo el modelo 0, tanto en diferencia de medias como en correlación. En la segunda fila tengo el modelo 1, tanto en diferencia de medias como en correlación. Entonces, varias observaciones. La primera es, a nivel de visualización, yo les recomiendo ser consistente en los colores, por ejemplo. Entonces, utilice un color para un modelo y otro color para otro modelo. Segundo, utilice la misma escala. Mire que la escala, por ejemplo, en la diferencia de medias la tengo entre menos 10 y 30, y lo mismo en el otro lado, entre menos 10 y 30, ¿no? Eh, entonces, digamos que usted ya tiene como todas las herramientas para poder comparar bajo las mismas condiciones los dos modelos. Entonces, en términos de la diferencia de medias, mire que los dos modelos bien, están funcionando bien para captar esa característica de los datos, súper, a posteriori, pero la correlación, la consistencia, la reproducción de los datos en términos de la consistencia de las pruebas, el modelo número 0 es pichísimo, o sea, no hace nada. Pues obvio, porque lo hicimos de manera independiente. Mire que el valor observado, la correlación observada de el conjunto de datos, el modelo 0, el modelo independiente, no capta absolutamente nada de esa característica. El valor PPP va a ser extremo, ¿no? Va a ser cercano a 1 o cercano a 0, dependiendo de cómo usted lo calcule. Y bueno, lo de la fila de abajo ya lo habíamos hecho. O sea que ya tenemos suficiente evidencia para decirle a alguien, que le diga a un interventor, bueno, ¿por qué no lo hizo más fácil de manera independiente como lo haría alguien común y corriente? Ah, pues porque ese modelo independiente obvia una característica muy importante que necesita, sobre la cual estamos haciendo inferencia. Muy bien. En términos de los criterios de información, voy a darle aquí un poquito más de zoom para que volvamos a lo que estábamos. Ya hicimos la inferencia ahí. Entonces, en la primera métrica, en estadísticos suficientes, check, ¿no? Modelo conjunto, modelo multivariado, ganando, súper. Ahora, eh, obviamente, hacer un modelo multivariado genera un extra esfuerzo, ¿no? Porque nos toca hacer una verosimilitud conjunta, nos toca considerar un espacio paramétrico superior, es decir, tenemos que pagar el precio, de ajustar un modelo mucho más complicado y mucho más complejo, ¿no? Entonces ahora,
¿Será que ese precio que estamos pagando es lo suficientemente aceptable como para justificar que hagamos el extra esfuerzo? Y bueno, en términos de los estadísticos de prueba, sí, ya eso, es decir, ya ahí tenemos un punto muy favorable, pero entonces ahora quiero dar más evidencia a través del criterio de información, ¿no? Nuevamente en términos predictivos, nuevamente en términos de cuál modelo sería mejor para, para hacer predicciones a futuro y utilizando los datos internos como punto de partida, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer con validación cruzada. Entonces, bueno, decidí trabajar con el DIC, hubiera podido trabajar con el WIC, es la misma cosa. Calculé el DIC utilizando el modelo 0 y utilizando el modelo 1, siguiendo las mismas fórmulas que habíamos visto antes. Por eso fue muy importante haber tenido la cadena de la log verosimilitud cuando ajustamos el modelo. Fíjese que la, esa verosimilitud, eh, esa log verosimilitud la estoy utilizando aquí. La tercera posición era la log verosimilitud. Y bueno, hice el mismo cálculo del DIC para el modelo 1, utilizando las mismas fórmulas que hemos visto desde siempre cuando estábamos trabajando los criterios de información, o sea, el Debian. Y miren los resultados tan contundentes, ¿no? El modelo 0 tiene un número efectivo de parámetros de 3.5. Recuerde que esto es diseñado para modelos jerárquicos, ¿no? Y tiene un DIC de 365, perdón. Súper. El modelo 1, claro, aquí esperábamos el impacto, pues tenemos un parámetro extra casi, un poco más de un parámetro extra, pero tenemos un DIC más bajo. O sea, el Debian no se está incrementando artificialmente por el simple hecho de meter más parámetros. El Debian no lo estamos maximizando simplemente porque le estamos metiendo más parámetros al modelo. Claro, estamos maximizando el Debian y el precio que estamos pagando es lo suficientemente razonable como para pagar el extra esfuerzo. Y tenemos ahora más evidencia todavía, no solo el de los estadísticos de prueba, sino que a nivel predictivo, utilizando como punto de referencia los datos internos, tenemos que el modelo número 1 es preferible que el modelo número 2, pues porque el DIC, el criterio de información, nos da más pequeño. Es más, si usted mira la cadena si usted hace si usted grafica las log verosimilitudes, mire que la log verosimilitud del modelo 1 está mucho más a la derecha, o sea, eh, estamos maximizando la log verosimilitud, ¿no? O sea, porque estamos a la derecha. Pero entonces mi punto es este, que, claro, el modelo número 1 tiene una log verosimilitud mayor, pero es una log verosimilitud que no es artificial, es una log verosimilitud que no viene simplemente del hecho de que estamos aumentando el espacio paramétrico y ya. Viene del hecho de que, además de que estamos haciendo eso, la bondad de ajuste y la calidad de las predicciones que estamos dando es lo suficientemente buena como para justificar el aumento. ¿Y eso cómo lo vemos? Ah, pues porque tenemos un DIC menor. Aquí está. Tenemos un número efectivo de parámetros mayor. Sí, yo sé, el modelo 2 es más complejo, pero la complejidad que obtenemos es lo suficientemente buena como para decir vale la pena hacerlo porque tenemos un criterio de información más pequeño. Muy bien. Entonces, punto número 2, check. O sea, más evidencia aún de que el modelo 1 es mejor que el modelo 0. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ahorita que vengamos del break, es hacer otro método, que es el de la validación cruzada, que no lo habíamos visto antes, eh, en donde vamos a particionar los datos en datos de entrenamiento y datos de prueba, tal cual se hace en el Machine Learning común y corriente. Entonces, vamos a tomarnos 5 minuticos de break y ya nos vemos.
Oh, creo que ¿se escucha ahora? Sí, profe, ya se escucha. Ah, gracias. No, venía diciendo, gracias por el anuncio. Venía diciendo que estos minutos vamos a dedicarlos a hablar acerca de la validación cruzada, que es algo que ustedes, estoy seguro, han venido haciendo en otros cursos y creo que en casi todos los cursos de estadística ustedes debieron haber hecho esto antes, porque es una de las metodologías, es uno de los mecanismos que tenemos para evaluar la capacidad predictiva de los modelos que nosotros proponemos. Entonces, claro, además de ver cómo funciona técnicamente, lo que les venía diciendo era que eh, filosóficamente esto tiene una implicación importante, porque pues alguien me puede decir, Juan Camilo, pues nosotros ya tenemos una métrica para evaluar la capacidad predictiva y de bondad de ajuste de los modelos por medio de los criterios de información. Y y la respuesta es sí, y la respuesta es sí. Pero el punto de referencia, el punto de comparación para saber si algo está bien o mal, son los mismos datos observados. Entonces, de alguna forma, los modelos están como jugando en el mejor de los terrenos, porque con los datos que ajustamos el modelo, estamos evaluando su misma capacidad predictiva, bien sea por medio de los estadísticos de prueba o por medio de los criterios de información, que finalmente eh, se definen en función del deviance, pero el deviance lo estoy calculando utilizando los datos que observé. Entonces, la filosofía de la validación cruzada es un poco diferente a eso. Es de hecho lo contrario, y es ajustemos el modelo con un conjunto de datos y testeemos qué tan bueno es el modelo, pero con un conjunto de datos diferente. O sea, como que pongamos a los datos y pongamos al modelo a predecir en condiciones, digamos, más difíciles, pues para ver qué tan bueno el modelo es. Entonces, los estadísticos de prueba y la distribución predictiva posterior en ese sentido y los criterios de información son buenos, son útiles, se utilizan todo el tiempo, pero son criterios de bondad de ajuste y de calidad predictiva internos, así se llaman. Eh, en inglés los dicen así, in sample, ¿no? In eh, hyphen sample, in sample, por dentro, o sea, son criterios de bondad de ajuste y predictivos internos, usando los datos observados. Ahora con la validación cruzada, obviamente se sabe que es cross validation, lo que vamos a hacer es lo mismo, como testear qué tan bueno es el modelo prediciendo, pero externamente. ¿Qué quiere decir externamente? Que vamos a tener unos datos de entrenamiento, vamos a tener un training data, así se le dice técnicamente, es decir, unos datos con los cuales nosotros estimamos los parámetros, y otros datos de prueba, testing data, que son los datos para ver si le estoy dando o no le dando a lo que le debería dar. Entonces, fíjense el twist. El twist es que ya no estoy utilizando los mismos datos con los que ajusté para ver la predicción, sino que con unos datos diferentes ajusto y con otros datos diferentes testeo. Y es muy fácil. Ajuste el modelo, haga predicción y las predicciones compárelas con los datos de prueba, que son los datos que usted no utilizó para ajustar el modelo. Entonces, aquí hay dos opciones. Número uno, primera opción, directamente tener que la misma aplicación, que el mismo fenómeno le particione a usted los datos de esa forma. Por ejemplo, en un caso de estudio que hicimos el semestre pasado, eh, el conjunto de datos de entrenamiento fueron las pruebas Saber 11 del primer semestre y los datos de entrenamiento, perdón, los datos de entrenamiento, sí, el training data fueron los datos del primer semestre en las pruebas Saber 11 y los datos de prueba de testeo fueron los datos del segundo semestre. Entonces, como que teníamos una base particionada que ya venía particionada naturalmente. Cuando los datos no vienen particionados así naturalmente, lo que nosotros vamos a hacer es hacer una partición artificial. Eh,
Eso se llama construir grupos, construir folds. La palabra en inglés es fold. Entonces, cuando usted está construyendo folds, aquí la literatura es, digamos, un poco flexible en ese sentido, pero la idea es la siguiente, es particione la base original en, por ejemplo, puede ser 70-30, eso es como una buena recomendación. En muchos libros de Machine Learning y Statistical Learning he visto eso, 70-30. O inclusive hay escenarios donde le dicen a usted, bueno, particiónelo en 5 partes, en 10 partes. Es más, hay instancias donde lo hacen, particionan la data punto por punto. Es decir, cogen toda la data entera y dejan como dato de testeo un solo punto. Ajustan el modelo, predicen. Y luego repiten, pero con el punto siguiente. Y luego ajustan el modelo y predicen. Y bueno, y así lo hacen eh, para todas las observaciones del conjunto de datos. Eso ya es exagerado porque imagínense el tiempo de procesamiento que requiere eso. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer en este caso de estudio es ser un poco más pragmáticos y voy a dividir, eh, voy a utilizar un fold de tamaño 4. Es decir, yo hice el ejercicio de la manera más sencilla y es simplemente voy a coger un fold de tamaño 4. Como tengo 22 individuos, 4 observaciones hacen referencia a 8 medidas en realidad, porque son de 2 dimensiones. Y con los 18 datos restantes, ajusto el modelo y voy a coger estos 4 de referencia que yo los selecciono aleatoriamente con un MAS para ver qué tan buena fue la predicción o no. Ahora, en en un ejercicio, digamos, mucho más intensivo y mucho más fuerte, yo debería dividir el conjunto de datos en, digamos, 5 partes. Una de esas partes, uno de esos folds, los cojo como de testeo y el resto para ajustar el modelo. Hago el ajuste y comparo. Las métricas de comparación puede ser el error cuadrático medio, el error absoluto medio, lo que usted quiera. Y luego vuelvo a repetir el mismo procedimiento con otro fold. Y así sucesivamente, y al final promedio los errores cuadráticos medios o promedio los errores absolutos medios o lo que usted quiera. Pero en este caso lo hice de la manera más sencilla posible y es un solo fold de tamaño 4, elegido aleatoriamente. Eh, um, y fíjese que lo hago de manera muy artificial. ¿Por qué? Porque es que los datos no vienen particionados naturalmente. Entonces yo cojo la data original, la replico y y a los individuos que seleccioné aleatoriamente en el paso anterior les pongo NA. Entonces aquí usted puede ver, por ejemplo, que el individuo 1, el individuo 2 y el individuo 4, y bueno, hay otro más abajo, quedaron sin datos, mejor dicho. No, recuerde que NA es not available, ¿no? No ceros, NA. Entonces, ¿qué hice? Artificialmente seleccioné, cogí un fold de tamaño 4, que es más o menos el 25%, un poco menos, de la base de datos total, y le puse NA a propósito, ajusto el modelo con lo que me quedó restante y hago las predicciones. Después comparo y miro cuál de los dos modelos se ajusta más al observado. Ahora, este proceso realmente se debe repetir varias veces, ¿no? Digamos lo que yo le decía hace un segundo. Cojo la base de datos total y la divido en 10 partes, 10 folds. Cojo el primer fold y lo cojo como, como datos de testeo y el resto, los 9 folds restantes, son mi training data. Ajusto el modelo, hago mis predicciones, calculo el error cuadrático medio y listo. Luego repito lo mismo para el siguiente fold, ¿no? O sea, para el fold número 2 se vuelve mi training data y el resto de los folds se vuelve el fold número 2 se vuelve mi testing data y el resto de los folds se vuelven mis datos de entrenamiento.
y vuelvo a hacer el mismo procedimiento, ajustar el modelo y hacer la predicción y calcular el error cuadrático medio. O sea que al final voy a tener tantos errores cuadráticos medios como faults, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues saco el promedio de los errores cuadráticos medios y bueno, esa es mi calidad, esa es mi métrica de bondad de ajuste, de calidad predictiva. Y obviamente el mejor modelo pues es el que tenga menor error cuadrático medio. Yo aquí hice el ejercicio más sencillo y es simplemente trabajar con un fold y ya. Y la verdad lo hice así porque como no tenemos covariables, pues la verdad los dos modelos van a dar casi que muy similares, entonces pues no quise gastar tiempo de máquina innecesariamente. Y lo sé, pues porque cada vez, si yo trabajo con, digamos, con 10 folds, pues tengo que ajustar el Gibbs sampler, tengo que hacer el muestreador de Gibbs 10 veces, ¿no? Y eso consume máquina bastante. Entonces, muy bien. Yo le pongo NA a los valores que elegí aleatoriamente, que en este caso son 4, y luego yo suelo hacer esto en un objeto que llamo, en este caso, yTrue, o llámelo y0, como quiera, pues guarde los valores observados, ¿no? O sea, pues para luego hacer la comparación. Y aquí están. Bueno, me quedaron 5, no eran 4, eran 5, era de tamaño 5. Tengo que arreglar esa parte ahí. Son 5. Entonces, este es mi testing data. Entonces, este yTrue va a ser mi punto de referencia pues para saber si le pegué o no le pegué cuando haga mis predicciones. Muy bien. Entonces, como métricas de qué tan buena es la predicción, mmm, hay muchas opciones y la verdad todo depende del tipo de datos. Si usted tiene datos continuos, el error cuadrático medio o el error absoluto medio son buena opción. Obviamente, si usted lo quiere reportar en unidades cuadráticas o estándar, ya es cosa suya, pero pues digamos que usted tiene ahí varias opciones. Si sus datos son binarios, se utilizan otras métricas. Se utilizan, si han escuchado los ROC curves, las curvas ROC, y que uno calcula el área bajo la curva y toda la cosa. Entonces, si los datos son binarios, como en las redes, eh, las métricas ya no son el error cuadrático medio, sino se utilizan el área bajo la curva ROC. Pero bueno, digamos que usted tiene que, siempre que haga validación cruzada, pues tiene que preguntarse, bueno, cuál es la mejor, cuál es la medida idónea para, pues, para comparar la predicción con el valor real, ¿no? Pues obviamente con datos continuos eh, no se trabaja igual que con datos binarios. Entonces, pues, con datos continuos el error cuadrático medio es como la buena opción. Y mire que coja el valor eh, real, que aquí los tenemos, mire los valores reales, y compárenlos directamente con la predicción. En este caso, la predicción no va a tener una muy buena calidad porque pues, no tenemos covariables y bueno, en fin. Y bueno, y reporte los valores en unidades reales o estándar o cuadráticas, como usted quiera. Otra métrica muy chévere, que pues, si usted la quiere usar también es buena, es el coeficiente de correlación entre lo observado y lo estimado. Pues, ¿por qué? Porque si lo observado y lo predicho se parecen mucho, pues van a quedar sobre la recta de 45 grados, entonces el coeficiente de correlación tiende a ser alto eh, cuando usted las pone sobre la misma línea recta, ¿no? La que usted quiera. Entonces, bueno, eh, ajuste el modelo de las dos maneras. Ajusté el modelo, ajusté el modelo tanto independiente, eh, digamos, variable por variable, tanto como el modelo conjunto, haciendo un control C, control V del muestreador de Gibbs que habíamos hecho antes, pero mire la gran salvedad. La gran salvedad es que aquí haciendo la cadena, tuve que poner un pasito extra, que es el de imputación. Aquí, en este punto, es donde estoy haciendo la predicción por medio de la distribución predictiva posterior. Entonces, mire que aquí está el pasito de actualizar teta, aquí está el pasito de actualizar sigma. Igual que antes, igualito. De hecho, esto ni lo cambié. O sea, esto está igualito que en el muestrador de Gibbs de antes. Lo único que hice fue hacer un paso extra de imputación. ¿Y cómo hago? Pues
de una normal univariada, porque este es el modelo independiente, voy a generar tantos valores perdidos, en este caso son 10, ¿no? Porque son 5 individuos y 2 características, con media teta y varianza sigma cuadrado. Entonces usted dirá, pero bueno, ¿cuál teta y cuál sigma cuadrado? Pues el de la iteración con la que esté trabajando. Si es la iteración 1, pues el teta de la iteración 1, pues con el sigma cuadrado de la iteración 1. Si es la iteración 10, pues el teta de la iteración 10 con el sigma cuadrado de la iteración 10. Es que si usted se da cuenta, yo inicializo, aquí en alguna parte, aquí yo inicializo eh, el teta y el sigma cuadrado. Obviamente, usted lo puede inicializar con lo que usted quiera, con 0, con 1, lo que quiera. Yo lo calculo con la media de los valores que no son perdidos y la varianza de los que no son perdidos. Pero una vez lo inicialice, usted ya tiene un valor de teta y ya tiene un valor de sigma cuadrado. Súper. Cuando usted entra a la cadena, lo primero que hace es imputar. ¿Cómo imputa? Pues muestrea de la verosimilitud. Guarda ese valor en y mire que ahora el Y ya le queda completico. Ya como el Y no tiene valores perdidos, el resto de la cadena funciona igualito. Ese es el punto. Usted no tiene que hacer nada nuevo. Porque usted ya imputó y una vez usted imputa, calcula los estadísticos suficientes, pues porque obviamente tiene que calcular pues cuál es la media y la varianza de los Ys para poder ajustar el muestreador de Gibbs. Y no hay ningún paso extra, o sea, el muestreador no cambia. Muy bien, entonces usted, bueno, corre, actualiza teta, actualiza sigma cuadrado y dos cosas importantes. Mire que no estoy guardando teta y no estoy guardando sigma cuadrado. A mí no me interesa guardar los parámetros en este caso. Lo que me interesa es guardar las predicciones, que es lo que está aquí. Y la manera en que estoy guardando las predicciones, esa vez que alguna vez lo discutimos en clase, es que mire que yo arranco un objeto en cero para, para ir calculando el promedio iteración por iteración. Entonces fíjese que lo que yo estoy haciendo es ir actualizando, ir calculando la estimación de iteración por iteración. O sea, yo no voy a guardar todas las muestras y no voy a guardar las 10.000 iteraciones, no, porque eso consume mucha memoria. Lo que yo voy a ir guardando es el calculito del promedio. Recuerde que el promedio es, bueno, 1 sobre la sumatoria de los x sobre n. Entonces yo voy sumando x sobre n, bueno, y sobre n en este caso, con cada iteración que voy haciendo. Y eso me ahorra guardar un objeto de 10.000 por 10. ¿Para qué me voy a poner? O sea, ¿para qué me voy a poner a guardar un objeto de 10.000 por 10 si en última voy a calcular un colmeans, unas medias? Pues nada, voy calculando las medias paso por paso. Y esto. Entonces, eh, obviamente como esto lo estoy haciendo variable por variable, pues al final, pues yo junto pues, la primera columna con la segunda columna, ¿no? Pues porque son dos modelos diferentes. Muy bien. Y aquí están las métricas. Aquí calculé el error cuadrático medio y el coeficiente de correlación comparando lo verdadero con lo estimado. Y bueno, y tenemos, y lo guardo ahí en estos dos objetos. Vuelvo a hacer lo mismo con el modelo 1. Con el modelo 1 hago exactamente la misma cosa. Cuando hago la cadena, bueno, usted puede ver después como los detalles de los hiperparámetros y los índices de los valores perdidos y todo eso, pero mire que el procedimiento es exactamente el mismo. O sea, como que el muestreador de Gibbs, eh, actualizo el teta y actualizo el sigma igualito que antes. O sea, esto es control C, control V directo del anterior. Pero lo que yo hago es primero hacer el proceso de imputación. O sea, ¿y cómo logro el proceso de imputación? Pues muestreo de la verosimilitud. Primero muestreo de la verosimilitud y guardo esos valores donde están faltantes, ¿no? Actualizo los estadísticos suficientes. Ah, esto es una cosa bien importante. Igual que en el caso anterior, la, la, la actualización de los estadísticos suficientes no me puede quedar por fuera del for, porque mire que van cambiando cada vez que yo hago la imputación. Cuando yo hago la imputación,
pues obviamente en cada iteración el valor de los Ys que estoy imputando cambia. O sea que el valor de Y barra, el valor de la matriz de varianza covarianza, en fin, todas esas cantidades van cambiando. Entonces, esto es algo que yo no puedo dejar por fuera del for, pues porque si no me queda raro, ¿no? O sea, no tiene sentido. Y bueno, y mire que nuevamente yo no guardo ni sigma, no guardo teta, eso es perder memoria, porque a mí lo que me interesa son las estimaciones puntuales de los valores predichos. Pero o sea, lo más importante más allá del código, y eso es filosóficamente lo que usted hizo, y es, la actualización de teta y de sigma no cambia. Lo único que usted hace es hacer la imputación antes de actualizar los parámetros, utilizando la distribución predictiva posterior, ahí está. Actualiza los estadísticos suficientes y ahí sí vuelve a muestrear sigma y teta y bueno, y va. Y no guarda teta y no guarda sigma, ¿para qué? Lo que usted necesita calcular es los promedios a posteriori de los valores que usted imputó, que es el último pasito. Ahí estuvo. Obviamente aquí lo hice de manera conjunta, entonces no tengo que ponerme a hacer ese cbind que estaba antes, ¿no? Entonces, bueno, aquí calculo nuevamente el error cuadrático medio y la correlación. Y pues cuando vi los resultados yo la verdad ni me extrañé. Y es que, eh, mire que a pesar de que el modelo 1 me da con un error cuadrático medio mejor, bueno, de hecho, sí, es un poquito mejor, es un poquito menor que el del modelo 0. Y el coeficiente de correlación me da un poquito mayor que el modelo 0, pues los resultados son muy similares. Y la razón por la cual está sucediendo eso es porque las predicciones externas no las estamos haciendo con base en otro tipo de información como otras covariables que pueden afectar el fenómeno. Pero bueno, incluso estas dos métricas me están diciendo que el modelo 1 es mejor, ¿no? Porque tengo un error cuadrático medio menor y tengo un coeficiente de correlación mayor. Entonces, la diferencia no es mucha, yo sé, pero pues igual es evidencia, ¿no? Si estuviéramos trabajando con covariables, por ejemplo, le aseguro que el cambio es total, ¿no? Pues porque tengo más elementos para hacer mejores predicciones, no solamente un promedio y una varianza, ¿no? Bueno, entonces, nada, con eso ya cerramos eh, este tema del modelo normal multivariado y fue un ejercicio completico, o sea, este ejercicio es el ejercicio real que uno hace en una consultoría, en una investigación, en un experimento real, con todo. Modelos, comparaciones, validación cruzada, estadísticos de prueba, criterios de información, imputación, inferencia posterior, validación de supuestos, todo. Aquí ya está todo hecho. Entonces, ya con esta filosofía, pues ya usted ya tiene todos los elementos para empezar a volver a hacer lo mismo, pero con otro tipo de modelos más sofisticados, que es lo que vamos a hacer la próxima semana. Ya hoy no alcanzamos, pero ya a partir de la próxima semana vamos a empezar a trabajar con predictores lineales y lo que vamos a hacer es incluir dentro del modelo la información de covariables, eh, con el propósito de poder ver cómo otros factores están asociados o impactan o afectan una respuesta dada. Eh, y lo vamos a hacer en el contexto de regresión lineal, digamos, estándar, modelos lineales generalizados. Y ya con esto empezamos a volar porque ya vamos a tener todas las herramientas para hacer modelos, pues ya modelos más, digamos, de lo que uno ve en la práctica, pues común y corriente, pues porque uno casi siempre tiene covariables, ¿no? Es decir, uno casi siempre tiene como más información que uno quiera incluir en el modelo. Pero eso lo haremos la próxima vez. Bueno, nada, eso sería todo por hoy. Nos veríamos la próxima. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos la próxima semana.